Bueno, muchachos, primero que todo saludarlos, muy buenas noches a todos. Me place ver que hay varios conectados. Bueno, esta semana pues tenemos una semana un poco atípica por el tema de la plataforma, ¿no? Tuvimos varios días que estuvo sin funcionar la plataforma desde el martes hasta ayer. Bueno, martes, miércoles, jueves, 3 días. Pues también dio la casualidad de ayer, pues obviamente también la posibilidad de poder correr la sesión. Pues digamos que no hubo problema en el sentido en que, pues digamos que por el tema de las fallas, pues yo lo pude correr para hoy. Pero pues eso es algo que no se puede hacer normalmente, ¿no? Entonces, pues como digo, dio la casualidad de hacer eso. Vamos a mirar, vamos a mirar, em, vamos a mirar entonces qué evidencias tenemos para esta semana. Lo que les estaba diciendo antes de empezar la grabación era que realmente la evidencia esta semana no le veo mucha lógica. O sea, no lógica, sino como no le veo nada nuevo a lo que se ha visto. ¿Sí? Yo revisé un poco la actividad, revisé un poco la guía de aprendizaje, pues la verdad no le veo nada diferente a lo que se ha hecho. ¿Sí? O sea que, pues como les decía anteriormente, es más que todo como seguir mirando, digamos, como seguir mejorando lo que se ha hecho, lo que se tiene, y volverlo a presentar, ¿sí? Es como volverlo a presentar. Digamos que hay que tener en cuenta que muchas veces estas actividades, o yo lo veo muchas veces así, es como más también como por cumplir, o sea, como por entregar. Y pero sí, obviamente lo que más me interesa es enseñarles algo de programación, algo nuevo en ese tema, que pues obviamente es como lo que más nos concierne, lo que más nos interesa es eso. Entonces vamos a leer la actividad y vamos a terminar de ver algo entonces relacionado con JavaScript, que es lo que estamos viendo ahorita. Y así aprovechar el tiempo de esta semana, igual pues teniendo en cuenta que no vamos a tener los lunes, pues no vamos a tener 2 lunes seguidos por temas de festivos. Entonces aprovechar este jueves, ¿listo? Bueno, entonces, miren, la evidencia de esta semana dice que es crear el diseño del sitio web y o móviles utilizando sus componentes y tecnologías respectivas, ¿cierto? Entonces, si yo voy a buscar por acá, que no la había listado, la guía de aprendizaje, espérame un segundo. Entonces, si... ¿Qué se me hizo? Si miramos la guía de aprendizaje, déjame que estoy buscando la guía. Bueno, entonces acá, si revisamos la guía, dice lo siguiente la actividad. ¿Qué se debe hacer? Dice, crear el diseño del sitio web y o móviles utilizando sus componentes y tecnologías respectivas. Dice, teniendo en cuenta las características del software a desarrollar y tomando como referencia las herramientas de prototipado vistas en el componente formativo, realice los mockups de navegación de aplicaciones web y o móviles cumpliendo con los requisitos del software. O sea que aquí, básicamente, bueno, miremos esta otra parte antes de sacar conclusiones. Dice, elementos para tener en cuenta en el documento. Se debe seguir las normas básicas de presentación de un documento escrito, es decir, se debe tener como mínimo una portada, introducción, objetivos, pantallazos de los mockups y descripción de cada interfaz. Segundo, el prototipado debe contener navegación que muestre la funcionalidad según características del software a desarrollar. Bueno, y pues nos pide que lo entreguemos en formato zip. Básicamente lo que nos está pidiendo es que hagamos un documento en donde vayan los pantallazos de los mockups y se describa cada pantallazo que va a ser, ¿sí? Y después de eso también se debe entregar, digamos, los formularios, tanto móviles, ahí dice o sea, se puede hacer los móviles, se puede entregar ambos o se puede entregar uno de los dos, digamos, del proyecto en cuanto a web o móviles, ¿listo? O sea que se debe entregar, digámoslo así, los formularios ya hechos. Mm,
Yo creo que esto ya ustedes lo han hecho, lo han adelantado porque pues de pronto sí hay que tener en cuenta que no creo que se lo hayan terminado. Entonces, lo que hay que hacer es seguir mejorando. O sea, mejorándolo, eso sí, y de una vez hago la advertencia, cuando ya se empieza por acá más adelante, se empiezan a ver alguna evidencia donde diga que toca entregar ya, o sea, toca empezar a programarlos, o sea, toca empezar a de pronto agregarles ya funcionalidad a esos formularios. No es para que me digan, ay, profe, es que no hemos hecho los formularios, no los hemos terminado, porque todas estas sesiones es exactamente para eso, para que se adelanten, para que se pulen y para que se mejoren, ¿sí? Entonces, como le digo, ya esta evidencia la hemos visto ya unas 2 o 3 veces de entregar los formularios, ya lo hemos hecho varias veces, pero pues obviamente la idea es irlos mejorando y irlos puliendo. Si ya están 100% que usted dice, no, profe, es que ya están al 100%, pues entonces solamente es volver a presentar lo mismo. Pero siempre es, o sea, todo esto es como el tiempo que se da para que ustedes terminen al 100% de los formularios en HTML con CSS o pues en XML con Android, pues todos los formularios como tal, ya los que ustedes vayan a presentar, pero entonces ya con más detalles, con colores, con un resto de cosas que ya digamos así en pocas palabras, sea como ya casi que la versión final, casi que una versión final de, de la parte web del proyecto. Listo, que ya solamente falte como la programación y pues obviamente algunas funcionalidades de parte del cliente que se harían en JavaScript. Para eso, digamos, es el tema JavaScript. Listo, esa es la evidencia esta semana, muchachos. No sería nada más, ¿cierto? No sería nada más. Básicamente es como volver a presentar lo mismo. Incluso no sé, por acá me tocará mirar porque, como le digo, hay varias evidencias que son como muy similares. No sé por qué están diseñadas de esa manera. Pero pues lo que sí vamos a hacer es vamos a aprovechar el tiempo de la clase para ver algo más de JavaScript porque pues digamos que a eso es a lo que eh, digamos se necesita, ¿cierto? O es digamos el tiempo que debemos de aprovechar para ver exactamente esos tipos de lenguajes. ¿Por qué? Porque pues ya sabemos que muchas veces en una evidencia dicen hay que entregar esto de una semana a otra. Y lo que les he repetido, pues en una semana uno no aprende lo que de pronto están pidiendo ahí. Entonces, eso es de tiempos, esto es de practicarlo, de irnos adelantando. Incluso aquí pues estamos haciendo eso, estamos adelantándonos a evidencias que más adelante van a pedir cosas de JavaScript, cosas por el estilo. No sé si todos estén conectando los lunes, que ojalá o estén viendo las clases de los lunes. Les recomiendo por favor que esas clases, pues digamos que no puedo volverlas obligatorias, pero pues digamos que sería de mucha ayuda que para ustedes, digamos que ustedes pudieran ver esas clases de los lunes, ver el video o estar conectados porque así digamos podemos ver y avanzar más cosas. ¿Listo? Nosotros que estábamos viendo en JavaScript, por acá creo que yo tengo, bueno, exactamente esto. Nosotros lo que estábamos viendo en JavaScript era, pues, estoy revisando por acá. ¿Alguien me recuerda por favor que vimos hace 8 días de JavaScript? ¿Qué se hizo? Es que como me confundo con el lunes y la otra ficha también está viendo algo de JavaScript. Pues hace 8 días, el jueves pasado, creo que fueron variables y sí, creo que hasta los tipos de datos que alcanzamos a ver en Ok, JavaScript. listo. Bueno, entonces alcanzamos entonces las bases, ¿no? Voy a tratar de adelantar un poco y no demorarme tanto como en las explicaciones. Entonces alcanzamos a ver entonces variables, tipos de datos y cosas por el estilo. Algo que es importante en JavaScript aprender eh, es más que todo el tema de arreglos, que era lo que estábamos viendo el día lunes, ¿sí? Entonces, los arreglos acá se componen de un constructor, o bueno, perdón, constructor no, estoy hablando de incoherencias. Un arreglo se define como una constante, ¿listo? ¿Por qué se define de tipo constante? Para evitar que se cambie la estructura del arreglo. ¿Por qué?
Porque digamos que hablábamos que, por ejemplo, yo puedo tener un arreglo de frutas o puedo tener un arreglo de carros y yo lo puedo definir como LED, ¿sí? Ahí estoy definiendo un arreglo, sí, como digamos, él me lo va a permitir porque no hay una, digamos, no hay una contradicción, pero esto hace que se vuelva vulnerable que la información de mi arreglo se pierda. ¿Por qué? Porque yo después puedo decirle que carros sea igual, por ejemplo, a 50. Y ahí estoy cambiando que mi variable, que era un arreglo, se vuelva una variable para guardar un número y digamos, si había información ahí, se puede perder. ¿Sí? Entonces, no se construye, no se crean arreglos con variables, sea LED o sea var, cualquiera de las dos, sino que se crean a partir de constantes, porque esa sí no me va a permitir después decirle que frutas, por ejemplo, sea igual a 50. Me va a decir que yo no puedo cambiarle el valor a una constante. Entonces, esto es algo que veíamos el día lunes y explicábamos, digamos, de esa manera. Los arreglos, ¿cierto? Espérenme por acá. Los arreglos, por ejemplo, JavaScript, documentación. Los arreglos en JavaScript, ¿cierto? Se componen o están creados a partir de una clase. Eso era lo que veíamos también acá, por ejemplo, en esta explicación. Los arreglos se crean a partir de una clase, ¿sí? Entonces, es el concepto de clases que hemos visto, pues obviamente en varias sesiones. Entonces, ¿qué es? Pues es una clase que tiene unos atributos, que tiene unos métodos, que para eso hay que instanciar de esa clase. Entonces, todo lo que es los arrays aquí en JavaScript es a partir de una clase como tal. Podemos crear arreglos de dos maneras. Uno es así y otro es como nos estamos dando el ejemplo, que es así, utilizando la palabra new, la clase array, y acá opcionalmente pasándole los primeros valores de mi arreglo. O sea, yo también puedo poner acá, por ejemplo, fresa, mora y, por ejemplo, banana, ¿sí? Entonces ahí estoy creando dos arreglos, uno de frutas, uno de carros. El proceso para ambos es exactamente igual. Lo que cambia un poco es la estructura de cómo se escribe, pero no hay ninguna diferencia entre esos dos. Entonces, obviamente, por sencillez, se crea de esta manera. O bueno, se utiliza. No hay ningún problema si usted algún día lo usa de esta manera. Pero pues obviamente por facilidad, por organización, por hacer menos líneas de código, por todo eso, se usa más que todo la primera. Pero como le digo, es totalmente válida también la segunda. Son exactamente iguales. Lo que sí les decía el lunes era recordar que esto es muy bueno, digamos, hacerlo o saber, porque obviamente sabemos de dónde viene el tema de los arreglos, y entonces ahí entendemos que vienen de una clase. Entonces, al ser una clase, sabemos que entonces ese arreglo tiene métodos y tiene atributos, como toda clase. Una clase tiene atributos y tiene pues sus respectivos métodos. Entonces, ¿para qué se construye un arreglo o para qué los arreglos en JavaScript son clases? Pues es para exactamente saber que, digamos, podemos utilizar esos métodos para poder, o para que nos facilite un poco el trabajar con esos arreglos. Entonces, por acá hay una lista, que también está en la documentación, hay una lista de arreglos, perdón, de métodos que funcionan dentro del arreglo. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, bueno, acá hay un primer ejemplo de cómo se crea, ¿sí? Acá, métodos básicos, por ejemplo. Entonces tenemos, este no es, creo que no es un método, sino un atributo, ¿cierto? Bueno, que sí, yo creo que, no, yo creo que eso es un atributo. Por ejemplo, el fruit length es un atributo que nos devuelve el tamaño de ese arreglo. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera saber qué tamaño tiene este arreglo, pues lo único que hago es colocar, por ejemplo, por consola, frutas. ¿Cierto? Entonces ahí estoy accediendo como a los atributos de la clase length. Listo. Entonces ahí ya me imprimiría, ¿cierto? Quitando un poco esta parte, vamos a comentarla para que no nos afecte, y eso también porque esto nos sale algún error.
nos mostraría entonces solamente el tamaño de nuestro arreglo. Entonces esto se vería por acá por consola y aquí tendríamos entonces nuestro tamaño, nuestro arreglo. Entonces ahí estamos accediendo a un atributo de la clase. ¿Listo? Entonces es este. Ahora tenemos obviamente otros métodos, por ejemplo un toString, que también lo veíamos. Un toString, por ejemplo, lo que hace es entonces tenemos que ponerle paréntesis porque es un método, ¿no? Entonces aquí está el respectivo método, ¿sí ven? Y él dice que nos devuelve una cadena, un string. Entonces si venimos nuevamente acá, actualizamos, vemos el arreglo pero convertir un string separado por comas, ¿sí? Entonces toma toda la información del arreglo y lo vuelve una cadena de texto y los va separando cada valor por una coma, ¿sí? Entonces ahí tenemos también otro método como tal. De los que están acá, hay bastantes, hay varios, pero obviamente, como siempre he dicho, la idea es ver los más comunes. Entonces, dentro de los más comunes tenemos, por ejemplo, el push, por ejemplo, el pop, por ejemplo, el shift, el unshift, el delete, el concat, por ejemplo, el splice, el slice y el, por ejemplo, slider, creo que ese también se usa. ¿Qué hace, por ejemplo, el push? Entonces, el push, que por acá lo teníamos y ya digamos aquí escribí algo de la definición, dice agrega al final de un array. Entonces cuando yo tengo un arreglo, no importa si tiene información o no, eso es irrelevante en este momento, ¿sí? Pero por ejemplo, yo puedo llamar a mi arreglo y le digo punto push, ¿sí? Entonces, él es un método, entonces tengo que ponerle pues paréntesis, ¿no? Y él acá me dice, mire, páseme toda una lista, varios elementos si quiere, que sean de tipo string para alimentar ese arreglo. Entonces aquí yo puedo agregar las frutas que quiera y esas frutas se van colocando al final. Entonces, por ejemplo, sandía, coco, ¿sí? Por ejemplo, limón. Entonces, de esta manera, yo estoy alimentando mi arreglo con nuevas frutas. Aquí puedo pasar un elemento, o sea, un valor o varios valores, ¿sí? Ya aquí, por ejemplo, puedo verificar nuevamente con ese toString. Podría verificar, ¿no? Entonces, se actualizo. Vemos que mi arreglo ahorita es mucho más extenso. Este push también tiene una ventaja, que eso sí no lo nombraba el lunes, y es que no tengo que estar, digamos, pensando en la posición cuál es la posición que sigue en un arreglo, ¿sí? O sea, no tengo que decir, ay, es que el arreglo anteriormente estaba en, no sé, tengo que averiguar en qué posición está y después continuar alimentando ese arreglo en las siguientes posiciones. No tengo que digamos, estarme preocupando por eso, sino que el push lo que hace es que va tomando el elemento y lo va colocando al final de la cadena del arreglo, ¿cierto? De la cadena de elementos. Entonces, eso es una ventaja muy, muy buena. Yo puedo obviamente también hacer, por ejemplo, frutas.pop, ¿sí? Mire que no me pide nada, no me dice pase o agregue nada, no, solamente frutas.pop. Puedo duplicar esto para saber qué me está devolviendo si quiero, o incluso puedo solamente imprimir solito, ¿sí? Para que se vea normal el arreglo. Entonces, frutas.pop, ¿qué hace? Miren que me elimina el último elemento. Este es el arreglo normal y este ya es el arreglo con el elemento eliminado. Mire que también el tamaño cambia. Este tiene 6 frutas, este tiene 5 frutas y así sucesivamente. Entonces, pop, por ejemplo, me permite a mí eliminar, ¿cierto? Una de las frutas, o perdón, la última fruta, porque no es una, sino la última fruta o el último elemento de un array. Entonces ahí ya tenemos dos métodos que tiene la clase array para poder funcionar. Y pasa lo mismo, no tengo que preocuparme cuál es el último elemento, no tengo que hacer eso. No tengo que, por ejemplo, no sé si alguien estuvo en esa parte, aquí nos sugerían no sé si fue aquí en Copilot o fue en JavaScript, creo que era en la página de JavaScript que estamos viendo ahora, que nos recomendaban que para poder ubicar el último elemento lo que teníamos que hacer era tomar el tamaño y restarle 1 y ahí ya nos ubicamos en el último puesto, pues para poder eliminar o imprimir, ¿no? Entonces
digamos que para eliminar no tenemos esa necesidad de ponernos a buscar cuántos elementos hay, decir ubíquese allá y elimine, no, nada de eso. Directamente lo estamos haciendo. Después tenemos shift, que es este elemento. Este elemento lo que hace es que elimina, perdón, el primero, o sea, hace un efecto similar al pop, pero entonces lo que hace es eliminar el primer elemento. Entonces, miren, volvemos nuevamente acá, vuelvo y ejecuto mi página, y miren que me ha borrado, bueno, este borra, pero entonces me ha borrado acá el primer elemento, ¿sí? Entonces fresa se ha eliminado y ahorita mora es el que está ubicado en la primera posición. Entonces eso es lo que hace shift. ¿Listo? ¿Cuál otro habíamos visto el lunes? Habíamos visto entonces en un shift que lo que hace es agregar, adiciona un nuevo elemento, pero entonces lo adiciona al principio, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá yo le puedo decir frutas punto en shift, bueno, ahí por ejemplo me sugiere uva, y ahí estaríamos agregando, ¿sí? Ahí lo teníamos, agrega al principio de una array. Entonces, mira, ahí está uva, entonces agregaríamos, ¿listo? Entonces ahí tenemos otro método que va agregando. ¿Qué tal les parece esos métodos? ¿Les parecen difíciles? ¿Les parecen fáciles? ¿Es complicado de aprender? A ver, ¿quién me dice? Este es un delete. Ah, este es para eliminar. ¿Alguien? ¿Nadie? Pregunta, profe. Señor. Con el unshift yo puedo agregar en cierta posición, como decirle un shift en la tercera posición. No, creo que no, porque él no me pide parámetro. Mire, por ejemplo, cuando usted revisa acá, él me dice no, me dice páseme la lista, pero no me, cuando digamos los métodos, para uno ir conociendo eso, y uno va mirando la documentación, entonces uno mira acá, digamos la estructura en este caso de un chip, acá debería permitirme, o sea, si fuera así, por ejemplo, entonces tendría aquí como una coma y aquí me diría otro parámetro que diría como posición, ¿sí? Entonces no lo dice acá, estos tres punticos, pues lo que hace es referencia es que hay muchos, o sea, se pueden colocar varios. Entonces como que mire, aquí colóqueme la lista de ítems que tienen que ser pues obviamente de tipo string. Incluso él acá sí me está diciendo es que me devuelve un número, me imagino que lo que me devolverá es como el número de elementos que queda actualizado de la regla, pero no se puede agregar un segundo parámetro para decirle en qué posición quiero que me agregue. ¿Listo? Entonces no lo permite. Entonces ahí uno va conociendo, va conociendo como la estructura. Vamos a mirar los otros. De pronto por aquí tenemos alguno que sí haga lo que me dice. Este por ejemplo es delete, de los que estaban acá. Este es delete. Lo que hace es, creo que es eliminar, pero entonces este sí lo hace es en una posición exacta. Entonces delete el arreglo y la posición que quiero que se elimine. Entonces por ejemplo, tengo acá, voy a eliminar por ejemplo banano. Entonces banano estaría en qué posición: 0, uva, mora 1, banano 2. Entonces lo que haría sería decir delete frutas posición 2. Voy a duplicar esto para verificar, ¿sí? Entonces ahí dice delete frutas 2. Entonces actualizo. Bueno, entonces ¿qué hace? Él borra, ojo, borra la información, pero no hace el proceso de correr los elementos, ¿listo? Sino que queda el espacio vacío, queda el espacio como tal vacío. Entonces hay que tener muy en cuenta eso. Él elimina, tocará mirar pues muy bien la documentación acá, pero lo deja como un elemento indefinido, o sea, vacío como tal. Y lo que hacemos es pasarle pues obviamente el valor. Entonces eso es lo que nos está diciendo acá. Después por acá hay otro que se llama concat, que creo que también yo lo había abierto por acá. Sí, precisamente era este. Entonces este concat, el concat lo que hace es cuando en cierta manera quiero fusionar como dos arreglos y dejarlos en un tercer arreglo. Entonces por ejemplo, voy a borrar todo esto,
Voy a dejar solamente el arreglo normal de frutas. Y por ejemplo yo tengo otro arreglo que sea de vegetales, ¿cierto? Entonces, yo voy a poner acá por ejemplo brócoli, espinaca y pongamos zanahoria, ¿cierto? Entonces digamos que tengo una lista de frutas y una lista de vegetales. Entonces, por ejemplo, yo puedo decirle que me cree un arreglo que sea, por ejemplo, no sé, un menú o una dieta o algo por el estilo. Entonces yo le puedo decir a él frutas.concat, ¿sí? Y acá le pongo vegetales, así. Si revisamos un poco el método concat que hace, él me dice que me recibe varios, aquí yo le puedo pasar varias listas, no solamente una, ¿sí? Y acá él me dice que me está devolviendo algo, aquí, perdón, acá, después de los dos punticos, me dice que me devuelve un arreglo, ¿cierto? String. Y uno, ¿verdad? Que tocaría revisar, pues obviamente ya entrar muy bien como a revisar qué es lo que hace. Pero, pues obviamente aquí la documentación nos dice un poco, ¿no? Nos dice qué hace. Entonces, es tomar cualquiera de los dos arreglos, acá pone usted cualquiera, yo puedo acá poner, por ejemplo, vegetales, y después coloco frutas, o viceversa, pongo primero frutas y después vegetales, no pasa nada. El resultado va a estar en este arreglo, en menú, ¿sí? Entonces, si yo vengo y reviso, no muestra nada porque no le siento que me imprima nada. Pero si yo le digo a él, por ejemplo, muéstrame el arreglo de frutas, ahí está. Si le digo muéstrame el arreglo de vegetales, ahí está, ¿cierto? Me quito esto de acá. Y si le digo que me muestre el arreglo de menú, entonces aquí está. Está fresa, mora, banano y después está brócoli, espinaca y zanahoria. Entonces ahí estamos concatenando. ¿Listo? Estamos concatenando una o varias listas, porque no solamente es, digamos, de a una, sino que puedo hacer varias. ¿Listo? Entonces ese es el concat. Mira, aquí muestran cómo se puede hacer varias listas también, ¿sí? Entonces ahí hay varios ejemplos de cómo hacer. Este de acá es join, este no me acuerdo si lo he usado. Creo que el join es como para... bueno, sí, él lo que hace es como devolver la lista nuevamente, la devuelve como si fuera un string, o sea, es muy similar al toString, por eso acá lo mencionan. Pero el join lo que hace es que yo puedo tomar la lista y hacer que el separador no solamente sea siempre en la coma, que es la que hace toString, sino que puedo ponerle un elemento o puedo ponerle un valor. Entonces, por ejemplo, acá es lo que hace es decirle frutas.join y le dice que le vaya pasando entonces en medio de cada valor un asterisco. Entonces por eso queda, por ejemplo, acá banana, asterisco, orange, asterisco, apple, asterisco y mango, ¿sí? Entonces es otra forma de poder separar elementos. Por último, creo que falta este que es slice. Bueno, este lo veamos, que lo que hace es como tal, es como reemplazar. Hay este sí tiene varios parámetros, ¿sí? Entonces lo que él hace como tal es que puedo como adicionar, pero por acá decía que el slice, bueno, que no toca confundirlo con el splice porque son diferentes, ¿sí? El splice adiciona y el slice, bueno, el slice ahorita lo miramos, pero el splice lo que hace es que puede adicionar, ¿listo? Nuevos elementos a la lista. Entonces, por ejemplo, este podría ser el que se pueda solucionar para adicionar elementos en una posición exacta. Mire que la estructura o la sintaxis de este método permite varios valores. Entonces, los primeros elementos, ¿cierto? Creo que se coloca en la posición en la que se va a agregar. Después de eso vamos a colocar los valores de cuántos elementos queremos colocar. Entonces, por ejemplo, queremos como abarcar, ¿sí? Entonces, ¿qué significa ese tema abarcar? Si le coloco 0, le estoy diciendo que no abarque nada. En pocas palabras, le estoy diciendo que no me elimine nada de mi lista. Si yo le coloco un valor, 1, 2 o 3, lo que le estoy diciendo es que a partir de la posición que yo le dé, abarque lo siguiente. Por ejemplo, creo que acá, bueno, creo que acá se ubicaría en esta parte, creo que aquí, 0, 1,
esa sería la posición 2, entonces creo que se ubica acá. Entonces sí, creo que la abarca a ella o después. Pero por ejemplo, si aquí hubiera un 1, entonces estaría seleccionando Apple, ¿sí? Entonces, en pocas palabras, si la estaría abarcando o seleccionando, es como si la fuera a eliminar. Y después va en la lista de los elementos que quiero agregar en esa posición exactamente, que puede ser uno o varios elementos. Entonces, como le digo, si coloco uno, él eliminaría el elemento, un elemento. Si coloco acá dos, pues eliminaría dos elementos. O sea, como que los selecciona, como cuando uno tiene una lista en Word y uno la sombrea para reemplazar por algo. Entonces, eso es básicamente lo que se hace. Si coloco cero, pues no le siento que me seleccione nada o me abarque nada y solamente estoy agregando. ¿Listo? Y acá pues es la primera posición. Entonces, por ejemplo, yo tengo aquí, voy a borrar esto y voy a agregar algunas frutas para poder aumentar el coco. No, coco no está. Limón. Y vamos a colocar sandía. Listo. Ahí organizo bien, entonces me quito esto que se me coló. Listo, entonces ahí tengo mi arreglo. 2, 4, 6 elementos. Entonces yo por ejemplo le digo frutas punto splice, ¿cierto? Espérame porque splice. Entonces miren, él acá me pide la lista de elementos, ¿sí? Miren, me dice número donde empieza. Entonces yo le voy a decir, él empieza en 2, así como en el ejemplo. Coma, miren, me dice, ¿sí? Entonces coma y acá me selecciona cuántos números o cuántos cantidad de elementos que quiero eliminar. Digamos que no quiero eliminar nada. Miren, y otra cosa para que también vayan mirando, cuando aparezca algo como esto, este numerito que dice 1 de 2, es porque hay como varias formas de pasarle parámetros, ¿sí? Entonces está esta forma o está esta otra forma, que pues obviamente ahí cambia en algo. ¿Qué cambia? Creo que cambia acá, aquí. Que, o sea, me dice que en una puedo pasar un solo elemento. No puedo pasar nada, solamente es como para eliminarla o para eliminar un elemento, o puedo agregar elementos. ¿Listo? O sea que esto también lo puedo usar para seleccionar algo y borrarlo. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer ese primer ejercicio. Voy a borrar un elemento y voy a decirle entonces acá que me imprima frutas, ¿sí? Así. O sea, voy a usarlo para eliminar, no lo voy a usar en este momento para agregar, sino para eliminar. Entonces le estoy diciendo, ubiques en la posición 2, que creo que es acá, 0, 1, 2, y elimíneme uno, que en este momento sí tengo la duda si es banano o coco, tengo que mirar, pero alguno de los dos se va a eliminar, ¿listo? Entonces, miren, aquí está, banano, miren, eliminó banano, ¿sí? Yo le puedo decir, elimíneme dos elementos, entonces me eliminó también banano y coco, ¿sí? Entonces lo estoy usando para eliminar. Y la otra opción de uso del splice, ¿sí? Es, por ejemplo, voy a decirle que no me elimine nada. Bueno, que era que me apareciera como la documentación, aquí, es. Entonces la segunda forma es esto. No es que tenga que darle clic acá, no, solamente es como para ver qué es lo que me pide. Entonces lo mismo, voy a decirle que sea 2 o por ejemplo 3. Entonces empezaría en coco, ¿no? Le voy a decir que no me elimine nada, o sea, no me va a eliminar coco ni nada. Y aquí le puedo ir colocando entonces la lista de las frutas, por ejemplo, papaya. Y aquí puedo colocar las que yo quiera, una o varias, ¿no? Entonces, por ejemplo, naranja. Y listo. Entonces, esa es otra forma de usar el splice. Entonces, una sería como para eliminarla, para eliminar cosas, y otra sería como para agregarle cosas en una posición exacta. Entonces, revisamos acá y miren, después de banano, cierto, que es la posición que agregué, le dije que posición 3, bueno, ahí hay algo que tener en cuenta, la posición 3 era coco, ¿sí? Porque era 0, 1, 2, 3. Entonces para agregar hay que tener en cuenta que los elementos que se van a agregar se agregan antes de la posición 3, ¿listo? Entonces, antes de la posición 3 que se agregó papaya y naranja. Entonces ahí está. Entonces, ¿cómo funciona ese método? ¿Listo? Entonces ahí está cómo hace el funcionamiento de ese método. Después está el slice. Vamos a mirar el slice. Bueno, este como que solamente, ya revisamos.
por ejemplo, este slice dice slice 1, entonces banano orange. Creo que devuelve, bueno, sí, creo que él devuelve un arreglo nuevo, ojo, a partir de una posición. ¿Listo? Entonces, bueno, volvemos a tener acá, por ejemplo, los arreglos. Entonces, por ejemplo, yo le digo el slice, ¿sí? Y yo le digo que me devuelva. Bueno, y eso hay que tener en cuenta porque mire, él aquí me tiene que estar diciendo que él devuelve un arreglo, ¿sí? Mire, dice que me devuelve un arreglo, entonces ya sabemos que tengo que recepcionarlo, ¿no? Y el slice incluso tiene varios valores. Puedo tomar un rango, mire, por ejemplo, acá me dice que puedo darle para empezar, que es opcional, mire, cuando aparezca signos de pregunta es como algo opcional. Entonces me dice que yo puedo darle una posición inicial en número y que también puedo pasarle una posición final en número, que los dos valores son exactamente opcionales, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo le digo, listo, yo quiero que empiece, digamos, en la posición 2, entonces 0, 1, 2, o sea, banano. Yo creo que tomaría banano y ya, digamos que lo que quiero hasta ahí. Entonces, aquí ¿qué tengo que hacer? Tengo que crear un nuevo arreglo porque necesito recibir ese arreglo. Ese arreglo se va a llamar, por ejemplo, desayuno, y le voy a decir que sea igual a este solamente este elemento. ¿El que va a hacer? Se va a ubicar en esta posición y va a tomar la cantidad de elementos restantes, ¿no? Y este arreglo es el que va ahorita a conformar el arreglo llamado desayuno. Entonces, por ejemplo, acá yo le puedo decir a él aquí desayuno para que me imprima ambos y pues mirar qué fue lo que extrajo. Entonces, miren, no me imprimió el otro, pero me revisó. Constante desayuno, frutas, ¿sí? Está bien. Por acá le puse algo malo, no. Bueno, toca mirar porque de pronto lo estoy definiendo mal. Desayuno. No, pero ahí está. No sé por qué no lo está imprimiendo. Sí, no sé por qué no está imprimiendo línea 20. Actualizamos. Ahora, así no sé por qué. Entonces, miren. ¿Sí? Entonces él tomó a partir de banano la posición que les decía, a partir de él, o sea, él lo toma, lo incluye, o sea, la posición que yo le digo lo incluye, y crea un nuevo arreglo con estos elementos. Entonces, banano, coco, limón y sandía, ¿cierto? Pero yo también le puedo pasar un segundo valor para decirle hasta dónde quiero que vaya. Entonces, yo le digo a él, quiero que vaya, por ejemplo, hasta 2, creo que sería la cantidad. Creo que acá sería como la segunda valor, sería la cantidad de valores que quiero. Entonces reviso. No, entonces sería posición, perdón. Porque mire que 2 sería acá. No, entonces sería también la posición. Entonces, por ejemplo, 0, 1, 2, 3, 4. Quiero hasta el elemento 4. Entonces tomaría el elemento 2, el elemento 3 y el elemento 4. Y dejaría por fuera a sandía. Entonces ahí está. 2, 3. Bueno, y el 4 no, perdón. Lo está excluyendo. Son los cositas que uno tiene que como tener en cuenta a la hora de programar para saber cómo funciona, ¿no? Entonces, toma el elemento 2 y el elemento 3 y el elemento 4 no. ¿Sí? Lo deja por fuera. 0, 1, 2, 3, sí. Entonces, con eso puedo tomar entonces un rango del arreglo y lo devuelve. Lo devuelve como tal. ¿Sí? Entonces ahí están por ejemplo el uso del slice. Hay otros métodos, bueno, aunque estos son casi todos los que tienen que ver como con el tema de arreglos, o sea, para más que todo imprimir, agregar o eliminar al principio, al final o en una ubicación intermedia, ¿sí? Pues también, por ejemplo, para saber tamaños, para convertir en string, que son lo que hemos hecho para unir dos arreglos. Entonces, básicamente, esos son los métodos que existen para poder agregar. ¿Listo? Ahora, vamos a mirar algo, pues digamos que aquí continuaríamos haciendo que fue lo que dijimos el día lunes. Vamos a hablar de los arreglos de búsqueda, ¿cierto? O sea, los métodos, perdón, que existen de búsqueda. Pero para esto me gustaría que, digamos,
se viera algo un poco más interactivo, entonces me voy a saltar hacia otra cosa. Y después obviamente más adelante tocaría continuar viendo estos de los arreglos. ¿Qué quiero, digamos, explicarles en la clase de hoy? Quiero, digamos, ver algo que se llama el DOM. Por acá abajito hay algo que se llama el DOM y introducción al DOM, ¿sí? Que es algo obviamente muy interesante, muy, digamos, importante para el tema de JavaScript. El DOM se le conoce como Document Object Model, ¿listo? Y acá hay una jerarquía, miren, ¿cierto? Es como un árbol de objetos, entonces, donde vemos cómo está estructurado. Entonces, por ejemplo, me dice que el primero de todos es el document. Después está algo que se llama el root element, que es el HTML, ¿listo? Entonces, ahí está. Después por acá tenemos el head, no sé si alcanzan ustedes a ver la pantalla, voy a tratar de ampliar un poquito. Entonces aquí tenemos por ejemplo el head, el title, ¿cierto? Son elementos, href, aquí está el body, entonces dentro del body entran elementos como href, como a de enlace, h1, y pues obviamente dentro de ellos podemos tener cosas como por ejemplo atributos de esas etiquetas, como por ejemplo el text en el hipervínculo, o en el H1 también el text, ¿sí? Como propiedades que podemos hacer. ¿Qué quiere decir entonces con esto? Quiere decir que el DOM es como una forma jerárquica en la cual yo puedo acceder a los elementos de un HTML desde JavaScript, ¿listo? Por eso me nombra cosas de HTML, ¿sí? Porque estamos viendo JavaScript, pero me nombra cosas de HTML. Entonces, miren, me dice acá entonces que es el document HTML, que es la etiqueta, y ahí puedo tener acceso al head, y al head, pues por ejemplo, a propiedades como el title, ¿sí? Todo lo que sea el head, que es donde agregamos también las librerías o los archivos de CSS y de JavaScript. O por ejemplo también tenemos acceso al body, y dentro del body pues digamos todas las etiquetas HTML que se puedan tener, y dentro de las etiquetas HTML también podemos tener digamos como acceso o manipular o acceder a propiedades como el texto de cada una de esas etiquetas. Entonces esta jerarquía es la que nos va a permitir a nosotros interactuar mucho con el HTML desde JavaScript. ¿Y por qué, digamos, quiero enseñarles esto? Porque con lo que hemos visto de arreglos, con esta parte de arreglos digamos, de agregar y eliminar, se puede hacer ejercicios muy sencillitos para comprender un poco el tema de JavaScript. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, ¿cómo puedo yo explorar un poco ese tema? Esto yo lo puedo hacer, la forma más fácil de hacerlo es desde la consola, ¿sí? Desde acá puedo como empezar a mirar ese tema del DOM en un documento, pero obviamente para eso tengo que tener algo de HTML acá puesto, ¿sí? Voy a hacer alguna estructura muy sencilla, por ejemplo voy a hacer un div, digamos que tengo una clase que se llame, por ejemplo, inicio, y voy a poner un párrafo que tenga un texto que diga, por ejemplo, proyecto ads, ¿sí? Ahí tengo un primer valor. Después de eso voy a agregar aquí, por ejemplo, una sección. Voy a agregar una sección, y dentro de la sección voy a agregar algo así como lo que me está sugiriendo. Ahí, listo. Bueno, sin JavaScript todavía. Frutas y vegetales. Ahí me parece interesante la lista así como queda. ¿Listo? Frutas y vegetales. Solamente es HTML, no tiene nada raro. Pues obviamente si se le quiere agregar CSS se le agrega, pero por el momento es algo muy básico de HTML. ¿Listo? Entonces ahí está ahí está, digamos, una página HTML normalita. Entonces, ¿qué pasa? ¿Yo cómo hago para empezar a mirar estos valores o para irlos explorando? Entonces, como él me dice acá, yo tengo que empezar con el document, ¿sí? Incluso, mire, el DOM tiene métodos también. Por acá pueden ustedes ir revisando qué métodos tiene él, que esto es lo que vamos a ir viendo poco a poco. ¿Listo? Entonces, acá, para poder acceder, miren que lo primero que él me dice es escriba la palabra document. Y miren también algo muy interesante. Cuando yo escribo document se devuelve todo esto en azul, ¿no? Document. Es porque estoy como seleccionando o estoy como llegando al HTML. Entonces, si yo le digo al document, miren lo que me devuelve. Bueno, en ese momento me devuelve un documento
pero miren que aquí hay una estructura que es este mismo HTML que está acá, ¿sí? Es el mismo HTML que está acá. Obviamente no es, o sea, es la forma inicial, como estamos ingresando, es la forma inicial, pero miren que aquí me estamos, entonces tengo, por medio de escribir solamente document, ya tengo acceso a, digamos, la información de la página. Entonces si yo le digo el document, por ejemplo, punto, ¿sí? Y miren que aquí ustedes van a ver una gran cantidad de métodos, que obviamente la gran mayoría, pues digamos que uno no los usa todos, usa algunos o gran parte de ellos, pero no todos. Aquí hay muchos que yo nunca los he usado, ¿sí? Entonces, ojo a esto, y esto es muy importante y que no se les vaya a olvidar. Yo con el document puedo hacer dos cosas. Puedo traer información, ¿cierto? Del HTML, o sea, puedo traer información del HTML o puedo enviarle información al HTML. No se les vaya a olvidar eso porque es muy importante. ¿Listo? Entonces, aquí yo tengo forma de poder traer información o poder enviar información. Entonces, por ejemplo, acá, espérenme, reviso por aquí cuál me puede servir en este momento. Por ejemplo, document, hay uno que se llama get, ¿sí? Get element. ¿Se acuerdan? No sé si aquí esté, no, solamente existe el get. Los get, recuerden que cuando nosotros hablamos de algo que sea get es para que me devuelva algo, ¿no? La palabra hace referencia como a devolver. Entonces miren que acá, estos son de los más usados que se hacen. Get element by ID, get element by class name, get element by name, get element by tag name y get element by tag name. Bueno, este último no lo he usado, pero estos otros sí los he usado, estos cuatro que están acá. Ya pues obviamente vamos a irlos viendo poco a poco, pero en este caso me interesa, por ejemplo, este. Creo que este es el que me va a servir. Document get element by tag name, ¿sí? ¿Qué le estoy diciendo a él? Devuélvame todos los elementos, básicamente significaría que me devuelva todos los elementos donde o que contengan, ¿cierto? El tag o el tag es estos se llaman los tags, las etiqueticas. Entonces que me contenga el tag, y creo que acá le pongo, no sé si es así, creo que es así, vamos a ver. Estoy intentando traer un párrafo, ¿no? Mire toda la información que me devuelve esa etiqueta. Por acá hay un texto que dice Proyecto Adson, o sea que si me está trayendo de los tags, encontró un tag que sea un párrafo. Por ejemplo, si yo le digo al tráigame un tag que sea un span, mire que me devuelve algo vacío, ¿no? Mire, no encuentro nada. O sea, si yo traigo todo aquí a abrir, no me muestra nada. Me dice que no encuentro nada porque no hay ningún span. Pero si yo le digo, devuélveme todos los párrafos, porque son todos los párrafos. O sea, si hay más de un elemento, me los devuelve. Entonces, miren que sí me trae información. Entonces, yo, por ejemplo, le puedo decir a él, devuélvame todos los párrafos, punto, por ejemplo, el len. Si yo le digo len, ya sabemos que es para saber tamaño. Y mire que él me devolvería que sí encontró un elemento o sea, existe un elemento en la página que es un párrafo. Si tuviera dos párrafos, pues me diría que sería dos. Y acá, bueno, aquí hay que, la verdad no me acuerdo, creo que es document, este no creo que sea, no, mire que no me vuelve nada. Text, creo que sería, no, ninguno de los dos. Value of, creo que sí. No, creo que aquí es como, bueno, es como le digo, hay que ir explorando. Aquí también obviamente me estoy yendo un poco más como a explorar, porque tengo que revisar, pero me reviso por acá. Bueno, puede ser en la posición 0. Sí, en posición 0. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Esto todo lo que encuentra del documento me lo devuelve en forma de arreglo. ¿Listo? Entonces, si yo tengo más de un párrafo, pues entonces busco posición 0, posición 1 y así sucesivamente. No sé si aquí esté el text. Ahora sí el text content. Perdón, text content. Bien.
Entonces, miren cómo, por ejemplo, yo puedo acceder por medio, en pocas palabras, como si fuera una ruta, a un elemento y ya puedo extraer esta información, ¿sí? Entonces, de esa manera yo puedo, o sea, esto es como la forma en que ubiqué el elemento, ¿sí? Es la forma en que lo ubiqué, por medio de los tags. Hay, como le digo, hay varias formas. Hay para usarlo por medio de IDs, que es como el más usado, el get element by ID. También está la clase, que la clase es la de CSS. También está el tag name y está el otro que no, en ese momento se me olvida. Entonces, yo con esta ruta puedo hacer dos cosas. Yo puedo enviarle información o puedo guardar esa información. O sea, yo puedo, por ejemplo, crear una variable que se llame, por ejemplo, título, puede ser, y le digo que sea igual a todo esto. Todo esto. Sí, ahí está. Entonces, ahora si yo llamo título, ¿qué pasa? Mi variable contiene el texto que está acá. ¿Sí? Entonces, lo que les decía hace un momento, recuerden, con esto yo puedo o traer información, o sea, traer información es traer del HTML hacia JavaScript, o desde JavaScript enviarle al HTML. En este caso acabo de traer información del HTML hacia JavaScript. Acabo de guardar este título en una variable y yo puedo usarlo pues para cualquier cosa. Pero también yo puedo usar la ruta, obviamente sin guardarlo en variables, y le puedo decir que sea igual, por ejemplo, creo que es directamente acá a, por ejemplo, nuevo título. Aunque no creo que me deje, vamos a ver. Ah, sí, ahí me dejó. ¿Sí? Cambio a nuevo título. Entonces ahí lo que estoy haciendo es que le estoy enviando. ¿Sí? Le estoy enviando elementos. ¿Listo? Con esto quiero como dejarlos para que ustedes pues tengan el tiempo de practicar, de como se dice, cacharrear, ¿cierto? Por ejemplo acá class, get element by class. Creo que dejamos un elemento con clase que se llama inicio. Entonces hago lo mismo, inicio. Sí, mira, ahí está. Creo que le puedo decir que me traiga el primer elemento, así como el otro. Punto text. Bueno, todavía no es text content porque este es un poquito más complejo porque por dentro de él tiene más cosas, ¿cierto? Pero si yo le digo de todos modos que me traiga el text content, mire que me trae algo que dice nuevo título. ¿Por qué? Porque es el título que acabo de cambiar. Entonces, mire que estoy ubicándolo por medio de la clase. ¿Listo? Pero obviamente aquí me falta o está mal puesto porque no es el texto. Aquí seguiría un párrafo. Ahí me está trayendo el elemento. Bueno, incluso no es un párrafo, es un ID, el div, perdón. ¿Sí? Entonces ya aquí, bueno, eso sería algo para más adelante. Yo tengo que empezar a trabajar algo que se llama los childs. Los child nodes o children, ¿sí? Para que me diga qué hijos hay por dentro. Entonces ahí me dice que por dentro hay un párrafo, un texto, un párrafo y un texto. Entonces, obviamente el que está acá es el párrafo y así sucesivamente. Entonces todo esto se vuelve como una ruta, ¿no? ¿Qué sería interesante hacer y qué, digamos, quiero hacer con esto y por qué me adelanté hasta ese punto? Quiero hacer un formulario, que ya lo hice alguna vez, donde podamos agregarle frutas a nuestro arreglo por medio de un campo que la persona escriba y también de borrar, hacer una lista, ¿cierto? Una lista para agregar frutas y eliminar frutas o incluso modificar una fruta si se desea. Y lo mismo puede ser con los vegetales. Entonces quiero hacerlo obviamente necesitaba explicarles inicialmente esto para poder hacer un ejercicio más adelante de eso. ¿Listo? Y después más adelante pues empezamos con los métodos de búsqueda, entonces ahí podemos ir desarrollando un ejercicio, irle metiendo entonces los otros métodos, los de búsqueda, los de ordenamiento, cosas por el estilo, y para poder abarcar todo el tema de los arreglos, pero entonces ya viendo algo del DOM. ¿Listo? Entonces, para concluir, muchachos, esta es digamos la estructura del DOM que pues tantas veces les he nombrado, que es muy interesante porque por medio de esto yo puedo manipular los datos. O sea, manipular es obtenerlos o enviar. ¿Listo? Entonces esto es lo que vamos a seguir haciendo pues en el siguiente ejercicio. Yo creo que sería dentro de 8 días. También dependiendo de la audiencia me imagino que es algo muy similar, un tiempo muy cortico, y después pasamos a ver JavaScript y así sucesivamente, porque pues es básicamente lo que les he dicho, que pues estas sesiones de ahora en adelante van a ser así: explicar pues el tema dependiendo si es muy complejo o muy sencillo,
y pasar de una vez a seguir estudiando programación porque es el tiempo que tenemos para exactamente aprender esto. ¿Listo? ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta frente al tema del DOM o algo? No, profe. No, profe, ninguna. Ensayarlo no más queda. Perfecto, me parece muy Bien bien. por el momento, profe. Listo. Listo. Entonces, practiquenlo como le digo. Hagan una formulario así, traten de buscar, de cacharrear, de mirar cómo se puede traer tal elemento, cosas parecidas. Es muy sencillito. O sea, pues es como comprender la ruta ya. ¿Sí? Entonces vamos a ir obviamente viendo este tipo de elementos. Bueno, muchachos, no siendo más, entonces nos vemos dentro de 8 días. ¿Listo? Con la otra sesión. El lunes pues no tenemos porque es festivo. Y pues cualquier cosa me escriben. ¿Listo? José González, ¿se puede quedar un segundito para hablar algo, por favor? Sí, señor. Listo, perfecto. Bueno, muchachos, entonces una feliz noche, nos estamos hablando. Bueno, Gracias, buenas noches. Muchas ok. gracias. Listo, profe, que se bien. Hola, Chao, profe, que muchachos, tenga hasta buena luego. noche. Bueno, igualmente. Chao.